Es de los pocos hospitales en Chile, hay algunos yo creo, pero de los pocos hospitales donde la ciudadanía asocia el nombre del hospital con algo. Para mí la Posta Central existe desde los 90 a través de la televisión. Adolescentes que miran las noticias y donde realmente prácticamente todas las semanas aparecía alguna noticia que involucraba a pacientes de la Posta Central. Los lugares, las instituciones, las empresas, las organizaciones, como queráis llamarlo, están compuestas de las personas que trabajan ahí, no de los edificios. De hecho, estábamos en otro edificio, nos movimos a este y seguimos siendo la Posta Central. Si tú sacas a las 3.000 personas que trabajan acá y traes otras 3.000 personas, dejamos de ser la Posta Central. Dentro de una de las cosas especiales que tiene la Posta tiene que ver precisamente con que arrastra una historia y una tradición. Y hay una historia formal, cuando se funda, cuando nos cambiamos para este edificio que ocupamos actualmente, cuando se inaugura una nueva torre, cuando pasaron ciertos cambios en el modelo de gestión. Esa es la historia formal. Pero también hay otra historia que configuran los funcionarios mismos y su vivencia aquí. Por ejemplo, hace un tiempo hicimos un documental sobre el año 73 y cómo se vivió el golpe de Estado pero acá adentro, no de una visión política de la realidad nacional y la motivación del golpe, sino de que qué pasó acá con los funcionarios y cómo vivieron eso. Ese tipo de historias forman parte del lugar y de una u otra manera a aquellos que nos interesa el lugar nos vamos enterando de cosas, anécdotas, leyendas muchas veces. Y aquí Mapochito de una u otra forma yo te diría que está como a medio camino entre la historia y el mito. Yo supe de Mapuchito porque me entregaron un folleto, un librito, que salían como cosas icónicas, por así decir, o cosas como relevantes que pasaron durante la posta. La historia de Mapochito yo la supe el año pasado. Recuerdo cuando estaba en calidad percibida con don Juanito, que la familia lo dejó por problemas que tenía él mentales y físicos. Entonces él llegó acá a la Posta. Bueno, yo cuando llegué acá, él ya estaba acá. Se supone que él venía de la Posta Vieja. Yo a Mapochito no lo conocí en persona. Me hubiese gustado haberlo conocido, pero en ese tiempo todavía yo no llegaba acá. Cuando yo llegué aquí a la Posta, empecé a ver a este personaje en realidad. Y en ese entonces yo conocí a Mapochito porque Mapochito limpiaba autos. Bueno, sí, cuando llegué lo conocimos como todo el mundo. ¿Cómo conocí a Juan Alberto Tello Tello? Él es conocido como Mapochito. Cuando yo llegué a la Posta... Y Mapochito siempre me cuidaba, mientras mi mamá cocinaba, Mapochito le ayudaba conmigo. Mapochito, nadie me lo presentó. O sea, uno llega a trabajar, te fijas, te tiran al tiro a los leones. Cuando yo llegué a trabajar a la Posta, Mapocho y Mapochito, ya estaba ahí. Yo cuando llegué a este hospital, yo llegué con mi hija al jardín infantil y él estaba, me acuerdo que estaba sentado afuera del jardín. Yo ahí lo vi, por primera vez.
no se sabe de su infancia, ni por qué, de dónde nació el nombre. Algunos decían porque anduvo por el río Mapocho, por allá fue abandonado y ahí llegó al hospicio. No sabemos. Que la posta, cuando se llegó a construir el edificio, él ya estaba aquí. Entonces, él se quedó aquí y al fin la posta lo fue adoptando. Entonces lo mismo de la construcción, porque era un asilo antiguamente, lo mismo de la construcción lo mantenía, ¿en qué sentido? Le daban comida, le daban desayuno, qué sé yo y todo, y él se acostumbró a esa vida porque él no conocía a nadie más. Ahora, supongo yo que se quedó ahí, que trabó buena relación con la gente que construyó el edificio, yo supongo, porque no lo echaron de ahí, ¿ya? Supongo que al igual que nos pasó con nosotros, ya colaboraba con ellos, le ayudaba a hacer cosas, qué sé yo, cosas menores. Y así se fue quedando adentro del edificio cuando lo construyeron. Siempre yo he dicho que la Secretaría de Salud Pública se construyó alrededor de Mapocho, digamos, ¿ya? Pero como digo, siempre estuvo ahí. Así es que cuando yo llegué, él ya estaba. Ya estaba y era una persona que todo el mundo conocía, que diría que prácticamente todos aceptaban. Recorría la asistencia pública, hacía algunas labores menores que le encargaban. Era la imagen de un niño bueno, en realidad. Me llamó la atención porque como lo vi sentado debajo de un árbol estaba. Me llamó la atención, lo miré nomás. Y empezaron a pasar los días y mi hija me hablaba de él, que tenía un abuelito. Mi hija tenía la muerte súbita. Entonces siempre había que estar pendiente de ella. Y el Mapocho se quedaba con ella y cuando ella dormía él la miraba. Entonces él sabía que la gente tenía un problema del sueño. Entonces él siempre estaba como pendiente de ella, que no le fuera a pasar nada. Él era, digamos, era como mayor, pero nunca tan, yo lo veía mayor porque yo tenía 8 años y Mapochito tenía como unos 12 años, tendría, o 14 años. Y ahí por eso tengo la historia con Mapochito, porque después cuando volví yo a trabajar ya adulta ya, y todo me vuelvo a encontrar con él, que era como parte de todo, de aquí de nosotros, del mundo nosotros. Que yo siempre andaba como chascona, entonces me decía chasconcita, la chasconcita. Era bueno, la gente así lo mandaba, por ejemplo, a comprar cosas básicas, sí, pero él conocía las monedas y los billetes. Entonces se demoraba harto en volver, sí, pero llegaba con las cosas. La misma señora Cecilia, porque ella fue como la madre putativa, por decirlo así, de Mapochito. Ella lo cuidaba. En ese entonces tengo entendido de que ella trabajaba en la parte de alimentación, donde para que Mapochito no deambulara dentro de la posta y que no reclamaran, porque Mapochito era como un niño. Tengo entendido como un niño de una edad como de 5 años. Así que ella lo llevaba a la parte de alimentación y él le ayudaba a pelar papas. Que él, pongámosle, era un niño, revoltoso como niño. Por ser a nosotros en la parte femenina, creo que él a la gente le decía niña, oye niña. A lo mejor llegó, pequeño, no lo sé. Pero sí tengo el conocimiento que él conocía la posta al revés y al derecho. Incluso en las partes de Caldera, que ahí están los túneles, Mapochito conocía todos los túneles de acá de la posta. Él me comentó, lo primero que me comentó fue que acá en la posta habían unos túneles, bueno, que en realidad dicen que llegan a la moneda, que esos túneles son de una extensión amplia y que allí habían encontrado a Mapochito cuando la posta todavía estaba en construcción. Él pasaba mucho tiempo, era muy cercano al servicio de nutrición en el cual yo trabajaba. Él no podía hablar bien, entonces yo me llamo Verónica, pero a mí me decía Verona.
Y él se ponía así, me decía, Verona. Yo, sí, ya, yo estaba ocupada porque, Verona, ya, Verona. Entonces, ya, ¿quién Mapochito? Sana. Ahí, Mía, que mirara las manzanas. Y tú sabes que él tenía razón. Dentro de las manzanas venían unas que eran de menor tamaño, que nosotros pedimos un calibre determinado, o venía alguna que estaba mala. Y él me estaba avisando porque yo no podía recibir eso. Entonces, él tenía ciertas cosas de repente que tú decías, qué raro, porque ni yo, que se supone que no tengo un déficit, me doy cuenta, pero él sí se da cuenta y me lo está advirtiendo. Él siempre estaba con nosotros, ayudaba a pelar papas, y estaba toda la mañana con nosotros, y aquí todos los médicos, todos lo conocían. Él se llamaba Juan Alberto. Y nosotros igual los mandamos, o sea, todo el mundo lo mandaba, que a ponerle tapiz a los zapatos, que a comprar. Y él a veces iba y a veces no iba. Pues. Cuando estaba enojado decía, no voy nada, yo señorita, no. Yo creo que igual se extraña Mapochito, porque era como algo de aquí de la posta. Porque uno como que quiere a la posta, ¿no? Como que uno pasa mucho tiempo acá, se pierde cumpleaños, año nuevo, todo. Cumpleaños de hijo, todo. Entonces uno quiere, y como era parte de él, uno como si se le tenía su cariño. Sí, yo creo que mucha gente, bueno, que ya queda tan poquita, se recuerda de él con cariño. Y lo que hacía era ayudar en alimentación, le ayudaba a las funcionarias a llevar los carros, nos llevaba la alimentación al jardín infantil, que antes no era este jardín, era un jardín que estaba acá en Curicó, donde está la Torre Nueva, ahí estaba construido el jardín infantil. Y él siempre se veía haciendo aseo, que barría, cualquier servicio que él estuviera ayudaba a los funcionarios. Es que era muy tranquilo, nunca se vio agresivo, que gritara o que peleara, nunca, era como súper tranquilo, como tímido, porque siempre andaba como así, o sea, su forma de expresarse era además con su cuerpo, porque siempre andaba como agachadito y nunca así como una persona, como le digo, agresiva, no, nunca. Él trabajaba en alimentación, o sea, entre comillas, porque él ayudaba a la gente, la chiquilla de alimentación, antes porque él llevaba mucho tiempo atrás, pues esto era cuando esto se inició la posta aquí, él ya estaba aquí, pues, prácticamente él la fundó, ¿ya? Entonces ahí yo lo conocía a él, ya le llamaba la atención todas las niñas nuevas, todas las niñitas nuevas les llamaba la atención. Entonces yo le llamé la atención a él y me preguntaba, iba a preguntar y hablaba con todas las chiquillas antiguas, mire, la niñita Nea, Figueroa, llegó una niñita Nea, y ahí tomé así, y ahí lo empecé a conocer, y él empezó a hablar conmigo, a conversar, y yo también empecé a conversar con él, sin pensar que él después se iba a enamorar de mí, porque él se enamoró de mí, y de ahí yo nunca más me separé de él, y él tampoco de mí, él andaba, ¿para dónde andaba yo? Andaba él. Que aquí no hay nadie en esta posta que lo reemplace. Porque han venido varios, pero Mapochito es Mapochito, va a ser siempre Mapochito, ¿verdad? Juan Alberto Tello. Era muy especial. Y bueno, y fui sabiendo de su existencia porque lo veía, qué sé yo, conversábamos, él preguntaba y se quedaba con algunos nombres. Él, como no hablaba muy bien, nos decía, en vez de jefa, nos decía la jeja Lola. Y como todos le comprábamos cosas porque le gustaba comer rico y qué sé yo, entonces ya le decía yo, Mapochito, estábamos en ese kiosco ahí, entonces miraba la vitrina y decía, ¿cuál quieres, Mapochito? Eje, me decía, ya, era un pastelito. Pero después cuando ya subimos que era diabético, y él entendía, si no era nada tonto. Entonces decía, ahora no pego, ya, una agüita mineral, ya, y siga con su botella feliz de agua mineral, ¿ya? Entonces yo le dije, Mapocho, que no te den de alta porque
te estoy arreglando tu bungalow. Le puse que era bungalow y él aprendió al tiro, mi bungalow, ya. Entonces el doctor Cherori, que estaba jefe de turno ese fin de semana, lo quiso dar de alta. Entonces dijo, no, la jeja Lola dijo que no me den de alta porque me está preparando mi bungalow ahí. Y mostraba dónde iba a ser, ¿ya? Y eso, pues ella hablaba de la Lola, y la Lola iba entrando Leo. Entonces le dice, ¿cómo que la Lola? Le dice eso. Entonces, no, si somos amigos nomás, si viste que era pillito. Porque aquí siempre como hay un poco de infidelidad, de toque, entonces sabía toda la historia. Entonces muchas le tenían como miedo cuando realmente venía el marido de alguna colega y tenía un pinche por ahí, como que no lo fuera a ver Mapochito, porque si no, ya le escoba. Esa como historia más anécdota, más que nada. Sí, porque él sabía, pues, no, si no lo hacían les. Conmigo no se enojaba. Él estaba enamorado de una compañera, le gustaba una compañera. Y si la veía con un pololo, él se enojaba mucho. No, se enojaba y ahí se enojaba como con todas. Porque como que se enamoró de la compañera, la Rosana. Y ella cuando pololeaba, no, se enojó. Y cuando estaba embarazada igual. Porque ella, claro, tenía una pareja acá que era funcionario igual, y quedó embarazada y estaba muy enojado. Se enojaba, no, si era así. Pero era como un niño más que nada. Mi esposo cuando llegaba, a veces asustaba al Mapochito con el motor del auto. Entonces Mapochito iba de los niños. Y le decía, el papá tuyo asustó a mí. El papá tuyo me iba a atropellar. Entonces acusaba a los niños al papá porque lo molestaba. Y yo tenía un compañero que siempre me dijo jefa. Yo venía recién llegando a la posta, ¿no? O sea, de la segunda vez, digamos. Y él, es que al Mapochito se le aguantaba todo. Pero yo me acuerdo que él decía, ¿qué va a ser jeja esta? Le decía. Había mucho cariño por él, como insisto, como una figura que nos hacía mucho más humanos. Y el cariño era el cariño a otra persona, el cariño a una persona que nació sin muchas oportunidades en la vida, pero que sin embargo forjó un destino en que en el fondo tuvo mucho más de lo que perdió al nacer, porque tuvo una familia mucho más grande de la que cualquier niño pudo tener, nunca tuvo necesidades. Pero creo que Mapochito representaba eso, el amor, el cariño que podíamos sentir entrañable hacia alguien que no era nada nuestro, pero que de alguna manera en algún minuto formó parte de nuestra vida y lo que necesitara Mapochito, todos estábamos dispuestos a darle. Y Mapochito siempre me cuidaba, mientras mi mamá cocinaba, Mapochito le ayudaba conmigo. Me veía, me decía, comete toda la comida. Ya pasaron los años y yo llegué a trabajar acá en el año 96 y lo conocí. Mi mamá me dice, él es Mapochito, pero para mí fue mucha ternura porque mi mamá le dice, Mapochito, ¿te acuerdas de la Ingrid? Y Mapochito me queda mirando y dice, ¿la Ingrid? Sí, pues la Ingrid. Oh, y hace así con una cara de sorprendido y yo lo único que insté, digamos, fue abrazarlo. Y esa fue como la conexión que yo tuve con Mapochito. En esa oportunidad que tuvimos y le di las gracias. No sé si me lo habrá logrado entender y lo habrá ¿cómo se llama?, entendido. Pero yo le di las gracias. Porque para una maestra de cocina de repente tener a tu guagua ahí no es fácil. Y tener a otra persona y que te esté alimentando tampoco. Y eso yo lo valoro mucho. Perdón. Así que eso. Sí, sí, había gente que era como... que no era acogido, no era bien acogido, porque, bueno, era una persona especial. Entonces, yo misma
al principio también me causó un poco de rechazo. Después en realidad me tuve que olvidar de la parte técnica profesional y como que darme cuenta de la persona que era él y que teníamos que era un niño y que era un personaje aquí en el establecimiento y que en realidad todos al final lo respetábamos. Porque Mapocho, que desde el punto de vista de su coeficiente intelectual era un niño, ¿ya? Tenía una edad que debe haber sido de unos equivalente a unos 6, 7 años, ¿ya? Entonces, él disfrutaba harto del jardín infantil, de los juegos del jardín infantil y del quehacer de los niños, se sentía... Pero que le hiciera daño a los niños, eso fue una mentira, nunca ocurrió ni se sospechó nada de eso. No. Fue una mera suposición de alguien, quizás tratando de justificar otra cosa. Cuando él estaba de mal y lo molestaba mucho porque había gente que lo molestaba, él se pegaba cabezazos. Se iba al casillero de los hombres y se pegaba los cabezazos y lloraba ya. Teníamos otro compañero, mi padre descanse también, que era el Claudio, al único que le hacía caso. Claudio, anda, era Mapochito, está en el casillero, está llorando, está peleando, allá partido. Y era el único que lo calmaba. Tenía algunas características bien especiales, como cuando se moría alguien en la estancia pública, él iba al funeral. Y no sé dónde conseguía una ropa, se ponía corbata, y partía a acompañar al funeral. Gente que nunca había conocido, pero tenía esa cosa bondadosa él. Cuando me hacía, jeja, me hacía así. Yo sabía lo que quería afeitarse. Cuando yo iba a sus entierros de gente que moría en la poste, que eran pocos personas o casi nadie, moría un nene, qué sé yo, allá él se preparaba, pues se afeitaba y llegaba de vuelta. Iba a los matrimonios, a los bautizos de nosotros, a los bautizos de los niños, a las primeras comuniones de los niños. Él iba a la iglesia, a veces se ponía barreras para la iglesia, entonces fue parte de nosotros. Cuando murió mi abuelita, él se enteró, bueno, yo le dije todo el detalle, él se enteró. Y él llegó a mi casa, yo vivía en Peñalolén, vivía en ese entonces en Peñalolén. Llegó a las 6:30 de la mañana, con un ramito de flores, para mi abuelita. Cuando veía a alguien triste, él también sufría con uno. Una vez a mí me vio llorando y me preguntó por qué, y era porque yo tenía a mi papá muy grave. Otro habría pasado de largo nomás, po. Y me dijo, Chasconcita, me dijo, ¿qué le pasa? Y ¿sabe qué? Se le llenaron los ojos de lágrimas donde me veía llorar. Mira, cuando uno recuerda a Mapocho no puede dejar de recordar a Cecilia. ¿Sí? Cecilia fue la funcionaria, bueno, si excluimos a Mapocho, ¿ya? Cecilia fue realmente la funcionaria más antigua de la asistencia pública. Mucho menor que Mapocho, digamos, pero era una verdadera madre para él, era la que se preocupó de todo, incluso en algún momento, parece que con la Secretaría Social descubrieron una posibilidad de darle una identidad, porque la verdad las cosas que Mapocho no existía. Nadie sabía qué edad tenía, cuando había nacido, no tenía documentos de identidad. Entonces se le bautizó y se le puso un nombre, Juan Tello. Con ella, pues yo le decía mamá a veces. Ella tenía un corazón enorme. Si ella te podía ayudar, te ayudaba, en lo que fuera. Así que yo, ante eso, yo me saco el sombrero de haber conocido una persona tan humana. Porque ella es una persona súper humana. Con los años se le dicen que le dio diabetes, pero después se hizo cargo una señora que era la jefa de ropería, la señora Cecilia, se hizo cargo de él. De hecho, le tenían una piececita ahí al lado de ropería, ahí le tenían una pequeña pieza donde él descansaba. Era muy querido por todo porque era una persona humilde, sencilla y a la vez que no era prepotente, atrevido, nada. Bueno, personalmente, claro, fui a su bautizo, estuve preocupada de él cuando en mucho tiempo él estuvo enfermo. En ese tiempo en la posta había pensionado, entre todos y juntábamos, hacíamos aportes para tenerle cuidadora.
entonces él estaba cuidado día y noche. Y bueno, y fue muy triste cuando él ya no estuvo. Como a los 2 días falleció y no me quisieron llamar. No me llamaron. Cuando yo volví a trabajar ya después mi hijo y lo eché de menos, pregunté por él, ahí me dijeron que había fallecido. Yo después lo seguí viendo hasta que él cayó ¿cómo se llama? En la UCI. Y yo me acerqué, pedí permiso y bueno, le pedí a Dios que no lo hiciera sufrir. O sea que yo creo que todos tenemos un tiempo en este escenario. De Mega vinieron a hacer esa despedida, que fue muy linda esa despedida. Se tocaron las sirenas acá abajo, se tocaron hasta que, y los cortó una ambulancia hasta allá, hasta el cementerio. Cuando los metieron al nicho, también tocaron, todo el mundo lloraba. Porque él era un ser muy querido. La verdad es que yo creo que la Posta Central se compone como de las historias que ha tenido en su trayectoria. Entonces siento que sí es una buena instancia como dar a conocer este caso como emblemático del Mapochito. Siento que fue un gesto de solidaridad que al cual se le entregó a él, como el acogerlo acá, el poder brindarle ayuda. Entonces siento que esos actos simbolizan bastante como para marcar como una huella en los funcionarios que trabajan acá y en la gente. O sea, yo creo que esto lo va a ver quizás funcionarios y también la gente externa a esta institución. Entonces siento que es una buena instancia como para marcar un hecho solidario, de amor, de respeto y eso. Espero que este tema se pueda visibilizar, que a lo mejor también funcionarios nuevos sepan de esta historia, porque hay hartos que no saben, como yo. Espero también que dé a conocer la historia de él, la historia de la señora Cecilia, quien igual tuvo un corazón muy grande para poder adoptarlo y preocuparse de él, porque no todas las personas hacen eso. ¿Sabes qué? Yo creo que la figura de Mapochito representaba la unión, el hogar que era el hospital. Hoy día es como distinto. No hay un Mapochito, no hay una figura que sea como nuestra, no hay como esas cosas que teníamos en ese tiempo. Fue un personaje en la asistencia pública y esto va como rebrotar. Otros rebrotaron porque se lucieron profesionalmente, pero él humanamente. Que la gente reconozca en realidad de repente la parte humana que hay en algunos funcionarios, que por ser ahora actualmente ya no se ve mucho eso. La gente estaba muy individualista, un poco no tan apañadora. Hay gente de repente que no tiene, como dijera yo, ese carisma, ese sentimiento humano, como que se ha perdido un poco. Él tenía la inocencia de un niño. Los niños son así, los niños se enojan, los niños hacen chistes. Él era un niño y era un niño eternamente. Esta actividad de ustedes, que es hacer un recuerdo de la presencia de esta persona en la asistencia pública, yo creo que es súper valioso justamente por eso, para mantener una imagen de alguien que vivió con nosotros, que se entregó a nosotros, que nunca le hizo daño a nadie y que le dio a la asistencia pública esta imagen de humanidad, digamos, que está bien, que las instituciones deben tener. La historia de Mapocho tiene como varias raíces en este hospital. Hace cuenta que es un árbol y tiene hartas raíces. Y de todas esas raíces, yo pienso que hay hartas personas que tienen diferentes formas de contarte la historia, porque yo la cuento de mi forma, otros te cuentan de otra forma. No sé, pues yo
Aquí dentro de este hospital Mapocho tiene muchas, pero muchas historias. Y fue un niño en un cuerpo de hombre. Mapocho fue una persona admirable dentro de la institución. Todos lo ubican. Y si ustedes han hecho este seguimiento, se pueden dar cuenta de que sí lo conocían y sí se le respetó, a pesar de sus problemas que tuviera él como persona. Y se le quería. Y eso es importante. Se crió de niño ahí. Era como su segunda casa, o sea, su casa. Su casa, fue su casa. Por años fue su casa. Toda la vida fue su casa, si él vivió ahí. A mi hija debe haber sido duro el término porque, claro, a pesar de que ella hizo todo lo humanamente posible, Mapocho un día fue decayendo, se le vinieron todas las patologías y todos sabíamos que tarde o temprano teníamos que... Iba a partir, iba a volar. La conversación de lo que quiero dar por idea es de que aquí la que más sufrió fue mi madre. No quiero poner el victo de que, no, aquí la que sufrió fue mamá. Y nosotros en el afán de acompañar su dolor, solamente con un abrazo decirle, mamita, las cosas son así y la vida continúa. Mi mamá soslayó todos esos pasos y llegó a comprender claro, y de que él ahora está en un descanso y está en un lugar. Solo puedo decir que es extraordinario porque ella da sin pedir nada a cambio y lo da con corazón abierto y a todo el mundo. Y eso lo podrán comprobar ustedes si estuvieron en la asistencia pública, que sí era destacada, que sí era entregada, que sí luchó. Mira, discúlpame que me salga del contexto, pero sabes tú que si una persona es NN, ¿sabes dónde la entierran? En un lugar donde hay tierra. Y después dicen ahí hay que ocupar ese lugar y sacan. Eso, y eso no es digno. Y lo que se le dio a Juan Tello, alias Mapochito, o su seudónimo Mapochito, fue una digna sepultura, lo cual yo de mi madre voy a estar siempre orgulloso. Y bueno, hasta el día de hoy estoy orgullosísimo, no sé qué decir. No, y yo creo que es importante lo que decía el Juan, porque él se trató como de la mejor manera. Son pocas las personas que se van a preocupar de tener una persona que tenga problemas con ese tipo de discapacidad y lo puedan hacer meter dentro de la sociedad. Y yo creo que mi hija lo que hizo fue admirable. Y si ustedes están haciendo esto, yo lo encuentro extraordinario porque esto va a servir que el día de mañana sí se puede hacer. Yo conocí a Mapochito en la posta de Portugal. Mi madre sufrió un accidente y se quemó. Entonces, ahí lo conocí yo a Mapochito, que andaba por todos lados y todo. Entonces, él me iba a comprar los jugos, las bebidas para mi mami. ¿Ya? Y ahí fue la relación que empezamos a tener juntos, ya que yo le llevaba algo, o siempre él estaba esperándome en el segundo piso y me miraba así para ver si yo lo iba a mandar a comprar. Y a él le encantaba. Iba corriendo y saltaba, brincaba. Iba a comprarme. Yo fui con él al registro civil. Le pedí permiso a mi jefa y partí con él al registro civil. Bueno, allá no aparecía en ninguna parte. Me dijeron, vaya a investigaciones que estaba al lado hoy. Fui allá, lo chequearon, nada. Entonces me dijeron, ¿sabe lo que pasa? Que este niño no fue inscrito. No tiene padres. No es nada. Entonces me dice, mire, lo que tiene que hacer, váyase al hospital de Avenida La Paz, al psiquiátrico. Y presente ya su caso, llévelo a él para que un médico forense le pueda dar documento, porque solo ellos pueden saber en qué fecha nació este niño, qué año. Bueno, cuando me entregaron el documento, efectivamente,
venía solo el año que él había nacido. Y la oficial civil me dice, ya, entonces este chico nació en el año 1944, pero tienes que ponerle un día y un mes. Invéntale uno, pues, me dice la oficial. Entonces le digo yo, ¿sabe? Mire, para no olvidarme nunca, póngale la fecha mía. Yo nací un 27 de febrero. Entonces póngale el 27 de febrero de 1944. Juan Tello. Y ese apellido, ese nombre era un médico, un director de la posta. Pero toda la gente le decía que Mapochito se parecía al Juan Tello, pues, al doctor. Entonces el doctor Ristori fue una de las personas con la señora Lola que también lo protegieron mucho. Nos encontramos con un señor que lo habló. Mapochito. Y él lo conocía. Entonces le dije, ¿usted lo conoce? Sí, me dice, es que yo trabajaba en los hospicios, me dijo, a donde hicieron la posta ahora. Y Juan Alberto lo fueron a dejar allá, pero yo llegué después. Yo también le pregunté, ¿pero por qué le dicen Mapocho? Entonces me dijo, por eso, porque él iba a jugar con los niños del Mapocho. Y le pusieron Mapocho a él también. Mira, él tenía una forma de expresarse que había que entenderlo nomás, po. Ya, él me decía mamá, Cecilia. Cuando llegaba mi marido decía, llegó tu papá. Los cabros, los niños, cosas raras que pasaban en la posta, él se las sabía. Y uno le preguntaba, Mapochito, ¿sabís tú? Sí, te contaba. El papá de esta con el papá de esta. Todo con todo. Sí, era cagüinero. Entonces, mira, llegó un momento de su vida que fue avanzando y fue teniendo problemas ya renales por la diabetes. Él el día antes de morir, en el día, él me empezó a pedir que le trajera ropa. Y yo le empecé a traer la ropa y resulta que él me decía, esa no, esa no, esa no. Y yo iba a la pieza, le traía la camisa, un pantalón, una chaqueta. No, 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 esa no, esa no, esa no. Entonces decía, pero Juan Alberto, ¿cuál es la que tú quieres? Te he traído casi toda la ropa. Entonces, no, la otra. Ya. Me recuerdo que yo el terno de Mapocho que lo había bautizado, me lo había regalado justamente el médico que estoy cuidando ahora yo. Que yo como amigo le había pedido un terno. Parto yo a buscar y llego con la bolsita, con el terno. Le dije, sí, ese. Y se lo cuelgo en la ventana, ahí. Los zapatos, toda la ropa que él quería, ahí estaba. Y ese día la Mari me llama como a las 6 de la mañana. Entonces me dice, ¿sabe? Me dice, Cecilia, ¿por qué no se viene? La ha llamado tanto que quiere su mamá, Cecilia, mamá, Cecilia. Entonces me dijo, la llama mucho, yo creo que él se va a ir luego. Dije, ¿ya? Le dijo, Juan Alberto, aquí estoy, ¿para qué me quiere? Me miraba así con sus ojitos, unos ojitos muy lindos tenía de color, muy lindos sus ojitos, así me miraba. Yo lo tomé de la manito, le tomé la carita, le hice cariño, le dije tranquilito, le dije yo, mira Mapochito, vamos a rezar, le dije yo, y tú te vas a tomar de la mano del Señor para que el Señor te ayude a caminar. Bueno, y yo le recé, le hice su bendición en la frente, se llenó la sala de gente que entraba, que salía llorando, todos lamentándose, y se fue, pero muy acompañado.
muy acompañado. Nosotros tuvimos que velarlo 2 días y salimos rindiéndole los mismos homenajes que se les rinden a los funcionarios. Pero sorpresa fue que la 4ª comisaría también se puso, pusieron 4 carabineros en moto para que nos fueran escoltando hasta el cementerio. Bueno, y los comentarios que la gente, ¿quién habrá muerto? El director, que es tan importante. Y nadie sabía que la persona que estaba ahí, a lo mejor para la vista de los demás no era importante, pero para nosotros era muy importante. Y para mí como hijo putativo fue un dolor grande y me costó mucho asumirlo, porque estaba acostumbrado yo ya que el fin de semana yo preparaba las bolsas de ropa para llevármelas para lavarle. Estaba acostumbrada que tenía que ir a la pieza a limpiar la pieza, sacar todas las cosas que él desparramaba. Así que me costó bastante asumirlo su partida. Él está sepultado en la bóveda familiar de mi familia, de mis padres, que la compré yo por intermedio del servicio, pero la puse a nombre de mis padres, así que ahí está él también. Antiguamente, o en el tiempo que yo todavía estaba, éramos toda una familia. Ahora ha cambiado mucho el tipo de trabajo que hay, la indiferencia de la gente nueva. Que tengan conciencia de que si llega a haber un caso como él, que sepan también apoyar a la gente vieja, a la gente que está botada. Y yo creo que sí les va a servir para pensar que la gente antigua lo que hacía. Que yo le diría a él que siempre lo he querido y siempre lo voy a recordar. Fue una persona muy especial y me daba mucha tristeza el saber que hubieron unos padres que lo dejaron porque él tenía un defecto, porque era enfermo, porque era un niño que a lo mejor iba a ser problema para ellos, lo dejaron abandonado. Y después me tocó, yo ya tenía a Juan Alberto y sufría la angustia de saber que lo habían dejado. Después me tocó recibir mi otro hijo, que también le tocó lo mismo. Él era muy tierno, era una persona muy especial. Yo lo tenía tan asumido como hijo que lo extrañé. Y hasta ahora todavía lo extraño.